Buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta sesión número 6 de nuestro curso de monitores de tiempo libre. Activamos nuestros micros para dos cosas. Primero, para saludarnos después de este mini puente que hemos tenido, y en segundo lugar, para comprobar el audio de cada uno. Buenas tardes a todos. Hola. 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 Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bien, pues imagino que habrá habido alguna noche en la que no hayáis dormido pensando en el PAG, esas tres letras que a alguno que otro le han traído por la calle de la amargura durante esta semana. Plan anual de grupo, algo que tenemos que tener en cuenta. Hemos recibido la mayoría y ya comentaremos entre hoy y mañana cuál va a ser el paso siguiente de este trabajo que hemos hecho intentando aprender cómo se planifica bien, porque no es suficiente con planificar o con decir ya lo tengo todo preparado, listo para ejecutarse. No, si no se planifica adecuadamente, tenemos muchas papeletas de que la actividad no salga bien. Así que seguiremos hablando del PAG, no es el momento todavía, pero antes vamos a encomendarnos, como siempre, al Señor que nos cuida, que nos quiere y que nos protege, con esta preciosa oración del jesuita José María Rodríguez Olaizola. Paloma Acedo, de la Patrulla Chinchilla, si quieres leer, por favor. ¿Me escucha? Sí. Vale. Envíame sin temor, que estoy dispuesto. No me dejes tiempo para inventar excusas, ni permitas que intente negociar contigo. Envíame, que estoy dispuesto. Pon en mi camino gentes, tierras, historias, vidas heridas y sedientas de ti. No admitas un no por respuesta. Envíame a los míos y a los otros, a los cercanos y a los extraños, a los que te conocen y a los que solo te sueñan. Y pon en mis manos tu acto de cura, en mis labios tu palabra que seduce, en mis acciones tu humanidad que salva, en mi fe la certeza de tu evangelio. Envíame con tantos otros que cada día convierten el mundo en milagro. Amén. Amén. Y ya llevamos nada menos que 4 semanas. 4 semanas. Hoy comenzamos la 5ª semana de curso, hoy día 6 de noviembre, y lo vamos a hacer, como siempre, recordando dónde estamos. Recordáis que en el PAG la primera fase, que era la más importante, era saber qué somos y saber qué hacemos, saber a qué nos debemos. Pues igual, tenemos que saber qué es el escultismo. Y hoy nos lo va a decir Rodrigo Perdigón. Rodrigo, ¿qué es el escultismo? El escultismo son un método educativo basado en la vida en grupos pequeños y con contacto a la naturaleza. Fantástico, Rodrigo. Muy bien. Por tanto, podríamos decir que tu pandilla de amigos callejeros, gamberros, metido ahí debajo del puente, trapicheando con cromos de futbolistas, ¿hacen escultismo? No. ¿Qué le falta? Si la vida en pequeños grupos, estáis siempre juntos. Sí, pero el contacto con la naturaleza falta. No, más bien, sí señor. Por tanto, una pandilla de amigos no es escultismo. Vale, pues estupendo. Desiré. Si me permites, el pequeño detalle Sí. de educativo también es interesante resaltarlo. Sí, señor. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Siempre al quite. Desiré, ¿serías capaz de definirnos qué es el escultismo? Esto no te lo esperabas, ¿eh? Dale a activar el audio. Venga, adelante. No, no se oye. Nada. Bueno, nada. Nada. Lo sentimos, Desiré. Sigue jugando. Belén Repollet. ¿Qué es el escultismo? ¿Qué es el escultismo antes o después de haber activado el micro? Ahora sí. Es un método educativo basado en la vida en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza. Un método educativo basado en la vida en pequeños grupos y en el contacto con la naturaleza. Que no se nos olvide, porque esto es a lo que estamos dedicando
las mejores horas de la semana. Las mejores horas de la semana se lo estamos dedicando a este método educativo tan maravilloso. Bueno, pues quería recordaros únicamente que al final de la sesión de mañana estableceremos el trabajo semanal, pero va a tener que ver con el plan anual de grupo que habéis hecho los equipos. Va a tener que ver con ese plan anual de grupo y que estamos ahora en fase de revisión y de corrección. Falta alguna patrulla, pero podemos decir que están prácticamente todas. José, como codirector del curso, ¿quieres decir algo antes de presentar a nuestra ponente? No, nada, que la insistencia que hacemos en el plan anual de grupo es porque es uno de los aspectos más importantes de la vida del grupo al comienzo de Ronda Solar, porque va a marcar un poco todo lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, ahí un poco la insistencia que hacemos sobre ese tema. Bueno, pues seguimos en el tema 3. El tema 3 que desarrollamos la semana pasada, precisamente con Javi Rey, hablando de la planificación. Y ahora, dentro de ese tema que habla de la actuación del monitor de tiempo libre, vamos a hablar de qué responsabilidad tenemos. Fijaos lo importante que es esto, que la propia Junta de Extremadura en su temario establece que el monitor tiene que saber a qué atenerse cuando hace una actividad con niños y con niñas. De modo que creo que tenemos aquí a la persona ideal para hacérnoslo ver durante esta hora que vamos a pasar juntos. Laura Castell. Laura Castell, podríamos decir muchas cosas de ella, pero lo que ahora me pide el corazón es que tenemos una secretaria general de Scouts de Extremadura alucinante, jurista, responsable de contratación pública en la administración, alta funcionaria de la administración regional, desde el punto de vista jurídico es licenciada en Derecho y además tiene una vertiente social y una vertiente Scout que complementa su formación extraordinariamente jurídica. Pero es que además Laura es nuestra secretaria general. Laura es la que está al frente de toda la maquinaria jurídica de los que estamos aquí, de la Federación de Scouts Católicos de Extremadura. Y Laura nos va a hablar también desde el punto de vista Scout cuáles van a ser o cuáles son, mejor dicho, esas responsabilidades que tenemos como monitor, porque muchas veces podemos organizar una actividad sin ser conscientes de lo que acarrea. Así que Laura, bienvenida y adelante. Bueno, pues hola, primero saludaros a todos y presentarme. Soy Laura, ya me ha presentado Carlos estupendamente. Quiero agradecerle lo primero a él y a la organización, bueno, pues el contar conmigo para participar con vosotros en esta actividad formativa. Y quiero felicitar pues a la organización también por el planteamiento de la actividad, porque hoy vamos a hablar de responsabilidad, de vuestra responsabilidad como monitores, y de la responsabilidad de un grupo Scout cuando está funcionando, de los directores y de toda la organización. Y el hacer una formación de este tipo es un acto de responsabilidad, porque si no se conoce lo que hay que hacer, pues difícilmente podemos hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer y el primer acto de responsabilidad de cualquier entidad es formar a las personas que ponen al frente de niños y de jóvenes como sois vosotros o como es un grupo y el movimiento Scout, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, y a propósito de una de las noticias de prensa que luego comentaremos, ¿vale?, de algún incidente que se ha producido en alguna actividad de Scout, el presidente en aquel momento del movimiento Scout católico pone de manifiesto esta idea que os estoy diciendo, ¿vale? La subraya bien claramente, dice que es fundamental que el CRAL esté suficientemente formado a la hora de afrontar actividades con los niños y con los jóvenes. Y bueno, y en ese contexto estamos hoy y vamos a hablar de eso. No con la idea de que salgamos con temor del día de hoy, pero sí con conocimiento, ¿no?, que es lo importante. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Vamos a hablar de lo que comentábamos, de la responsabilidad legal que tenéis todos como monitores.
Y empiezo poniendo unas imágenes de lo que fue el primer campamento Scout, que conocéis todos, en Brownsea. Baden-Powell se lleva a una serie de muchachos, 4 patrullas, y hace un campamento experimental en 1907. Desde entonces hasta ahora, fijaos el recorrido, ¿no? Estas imágenes se corresponden con el grupo al que yo pertenecí hace 35 años. Yo creo que si las veis, no sé cómo lo veis, podéis interrumpirme en cualquier momento y comentar, ¿vale? Pero yo podría decir que las dinámicas de grupo, yo entiendo que seguirán siendo las mismas. Yo llevo desconectada un tiempo ya, bastante tiempo, pero mi hijo no, mi hijo es Scout aquí en Mérida. Y bueno, y por Carlos, que he estado en contacto con él y me manda fotos de actividades que hacéis y de las dinámicas de grupo que tenéis, pues entiendo que no debe haber mucho cambio de lo que yo hacía o los scouts que yo viví y los scouts que vivís vosotros. De hecho, tenemos ahí a nuestro presidente en el centro en una imagen que bien podía ser de hace una semana. Porque podía ser, ¿no, Carlos? Sí. La guitarra. Sin embargo, sí que sí. Sin embargo, sí han cambiado cosas, ¿vale? Han cambiado muchas cosas. Desde que yo estudié ahora, cuando yo estudié yo fumaba en la biblioteca. Ahora no se puede fumar en ningún sitio. Había normas no escritas de respeto y de actuar, pero ahora las hay escritas, hay leyes, hay normas que nos obligan. Han cambiado las cosas en ese sentido mucho. Y en el tema Scout y en vuestra actuación y en vuestro diario Scout también han cambiado. Me consta porque este tiempo de toma en contacto pues he podido saber la cantidad de requerimientos que tenéis ahora encima de la mesa y bueno, lo interesante es que los conozcáis, que sepáis lo que os obliga y las consecuencias de no atenderlos, ¿vale? Tenéis una ventaja, ¿vale? Los requerimientos que os obligan a vosotros como grupo Scout y a nosotros como entidad Scout son los mismos que a cualquier otra entidad, a cualquier otra organización que se dedique a temas de ocio y tiempo libre. Nosotros nos vincula una normativa autonómica, en este caso, de Extremadura, y dictada aquí, y que es muy similar a la que existe en el resto de comunidades autónomas, pero le obliga al resto de organizaciones y asociaciones juveniles. Yo creo que nosotros como Scout tenemos una serie de ventajas, partimos con ventajas. Tenemos una ilusión particular y especial, no nos movemos por dinero, o sea, no vamos a un campamento. Yo soy monitora de la Junta de Extremadura, aparte de ser monitora Scout, de haber sido monitora Scout, luego me saqué mi título y estuve en algún campamento cobrando por ser monitora. No tiene nada que ver, todo es bonito, todo es trato con la gente joven, todo es trato con los niños, todo no es ya trato, sino actividades y mover gente, mover a niños, pero no tiene nada que ver y vosotros sois todos Scout, lo sabéis. El espíritu Scout y la ilusión que nos mueve, pues es una ventaja competitiva en todos los sentidos. Y luego trabajamos con método y planificación. Eso lo hacéis ahora porque os obligan una serie de normas y porque lo tenéis claro, pero lo hacíamos nosotros también hace 35 años. No nos movíamos sin planificar y seguíamos el método del escultismo, el método Scout. Es verdad que lo aprendíamos de una manera, como haréis vosotros ahora, natural. Es decir, poco a poco. Nosotros no nos juntamos una vez al año. Nosotros nos juntamos con nuestros chavales todas las semanas. Entonces, esa cercanía, esa continuidad nos permite una formación continua muy natural que queda muy arraigada en nosotros. Quienes somos Scouts seguimos siéndolo toda la vida y trabajamos en nuestro trabajo siguiendo, bueno, pues con una ventaja también. Sabemos liderar equipos, organizar el trabajo, planificar, sujetarnos a tiempos y todo eso lo hemos aprendido naturalmente desde la infancia en grupos Scout, con lo cual método y planificación son dos cuestiones que también tiene de ventaja un Scout a la hora de trabajar. Vamos a centrarnos ahora en el tema de hoy, ¿vale? Estamos hablando de responsabilidad y es importante que lo tengáis en mente. Que cuando iniciamos una actividad con niños y con jóvenes somos responsables de ellos durante el tiempo que están con nosotros en esas actividades, ¿vale? Quería haber quitado las transiciones, pero esta se me ha colado.
Bueno, es una noticia de prensa, ¿vale? Quería empezar enseñándoos alguna, seguro que habéis oído en el telediario, en algún periódico, algún accidente en campamentos, en albergues, también nos pasa a los scouts. Por mucha diligencia que pongamos o por muy bien que creamos que hacemos las cosas, a veces pasan accidentes y accidentes muy graves en nuestros campamentos scouts y es una pena, pero es así, ¿no? En este caso primero que os muestro en la pantalla, pues los monitores fueron condenados finalmente a 6 meses de prisión por la muerte de un scout por un cuadro de agotamiento físico que le provocó el calor, ¿vale? Tuvo un golpe de calor que se llama y el chaval pues falleció, el niño falleció y bueno, pues después de analizar las circunstancias que se dieron en ese caso, finalmente se les consideró responsables, ¿vale? Y no fue supongo que tendrían en cuenta muchas circunstancias y no fue una pena, pero sí se les condenó, ¿vale? A los monitores. Este segundo caso que os planteo, a lo mejor lo conocéis, una chica que en una ruta nocturna se cae por un barranco, se despeña y fallece también. En este caso se le imputa que se dice un delito de homicidio imprudente a los monitores porque entienden quien le hace la acusación la puede hacer los padres y es una acusación privada o la puede hacer el Estado y una acusación pública. En este caso no sé quién la hizo y cómo fue, me imagino que serían los padres, lógicamente. Y bueno, y lo que argumentan es que el personal, los monitores carecían de personal cualificado de alta montaña. Vosotros sabéis, hacéis rutas en los campamentos, nos movemos por carretera a veces, al menos en mi época lo hacíamos así, ahora no sé las limitaciones en ese sentido, pues habrá que tener pero por la noche, rutas nocturnas, rutas... entonces, bueno, en este caso era una ruta nocturna y la chica se despeña. Y entiende el tribunal, o sea, bueno, no sabemos lo que entiende porque ahora me gustaría plantearos una cuestión, ¿vale? Pero lo que se le imputa en principio es que carecen de personal cualificado de alta montaña para hacer esa ruta nocturna, ¿vale? Y que por ese motivo la chica se ha caído y ha tenido la consecuencia del accidente de la muerte de la scout. Argumentan también que los monitores tienen la responsabilidad de vigilar constantemente a los menores y organizar actividades adecuadas a su nivel sin que supongan riesgos. Y ahora, esto fue lo que sucedió, ¿vale? O sea, sucede que se van de excursión, se van de ruta y en una ruta nocturna una chica se cae, se despeña y fallece. Y me gustaría plantearos qué circunstancias creéis que harían que no fueseis responsables como monitores de ese accidente o de ese resultado de muerte en ese accidente. A lo mejor es un poco complejo, pero no siempre ser responsable de lo que sucede. ¿En qué circunstancias creéis que podía haber salido, que podían haberlos declarado finalmente no culpables? ¿Qué podía haber ocurrido para que fueran responsables? O lo planteo al revés, que a lo mejor es más fácil. ¿Qué circunstancias harían que realmente fueran estos monitores responsables de lo que sucedió? No sé, a lo mejor Beltrán, que lo tengo aquí en pantalla, no os conozco, no quiero poneros en un compromiso, me gustaría que hablara quien quisiera, pero tú, Beltrán, ¿consideras que, en qué circunstancia crees que sí habría responsabilidad del monitor? Pues cuando no le han dado el material pertinente para hacer esa ruta con toda la seguridad posible o no indicándole bien el camino, por ejemplo, no sé, cosas así. Vale, y no sé si alguien más Antes de hacer una ruta de este tipo, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo organizáis una ruta? Planificándola. Planificándola. Yo suelo recorrerla yo personalmente antes, un día o dos, por si acaso no me da tiempo, en plan, te levantas a las 5 de la mañana o a las 6 y vas a hacerla para asegurarte de que el mapa te va
a llevar por el lugar correspondiente o el que tú te imaginas y luego, pues personalmente, al ir te encargas de que no haya objetos peligrosos o un terreno, por lo que hemos estado hablando, que no ponga en peligro la vida de una persona. Hacéis un reconocimiento del terreno. Vale. ¿Y algo más tenéis en cuenta a la hora de hacer una ruta con los chavales y más en horario nocturno? Valorar si están preparados para esa actividad o si se corresponde a la edad del niño o la niña. Una autorización por la autoridad competente. Para hacer la ruta. Para hacer la ruta. O por los padres, ¿no? Incluso. ¿Una autorización especial distinta a la de la acampada? Por ejemplo, sí. Para hacer una ruta que se salga de lo... Claro, una ruta especial. Habría que hacer un plan de prevención de riesgos, ¿no? Digo, para ver un poquito por dónde pueden incluso venir las dificultades, los problemas, y más en una ruta nocturna. Pues efectivamente, efectivamente depende de la actividad que se haga, hay distintos tipos de actividades, pero siempre el tema de prevención de riesgos, el planificar el tema, y además hay veces que hay que hacer una programación y es conveniente hacer una evaluación de riesgos de la zona, pues también minimiza los riesgos. Bueno, pues mirad, en este caso se archivó la causa, ¿vale? Se archivó la causa, afortunadamente no salieron condenados, se archivó y no se vio imprudencia grave. El juez entendió que no había imprudencia grave por varias circunstancias, por varias razones. Ellos iban, en realidad no estaba planificada como una ruta nocturna, era una ruta que se iba a hacer en horario de día, pero bueno, por determinadas circunstancias del autobús, de las dimensiones, del camino que tiene que recorrer, no pueden llegar al sitio desde que iban a partir en tiempo, llegan en un momento al mediodía, hacía mucho calor, y los monitores deciden que con ese calor no es la hora del día adecuada como para iniciar una ruta con los chavales, que les puede dar un golpe de calor. Que además el caso anterior es por un golpe de calor, o sea que toman una buena decisión, una decisión que el juez entiende que es objetivamente responsable y razonable. Además, en el camino de la ruta se encuentran unos guardas forestales. Todo esto queda acreditado en el juicio, ¿vale? Porque todo luego hay que demostrarlo. Nos podemos meter en un jaleo de estos, pero luego se sustancia un proceso judicial y ahí hay que demostrar todo. Hay que demostrar que hemos sido efectivamente responsables de lo que ha sucedido, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí en el camino se encuentran unos guardas y esos guardas les dicen que la ruta por la que van a seguir es la más adecuada, ¿vale? Además, y todas estas circunstancias hacen que el juez entienda que todas las decisiones que han ido tomando son fruto de las circunstancias que surgen a lo largo del día, que no están planificadas pero que eran imprevisibles, y que las decisiones que esos monitores han ido tomando han sido adecuadas y razonables, ¿vale? Y además, y para finalizar, la menor se cae en un tramo que era especialmente peligroso, ¿vale? Que no se debe a otra circunstancia. Entonces, bueno, ¿qué concluyó el juez? Que los monitores en este caso no vulneraron las elementales normas de cautela o deberes de cuidado exigibles, ¿vale? No siempre que hay un resultado dañoso e incluso con el resultado de muerte, pues hay culpabilidad, hay una responsabilidad de los monitores. Es importante que yo creo contaros cuál es el papel del monitor. Mientras estáis con los chavales, con los niños, en las actividades, el papel del monitor es el de un padre de familia, ¿vale? Es el de un padre, una madre de familia. Tenemos responsabilidad sobre tanto los daños que puedan sufrir los niños o los chavales con nosotros, como los perjuicios que ellos causen en otras personas o en otras cosas, o en el terreno en el que estamos haciendo la acampada, o en cosas o en personas, ¿vale? Somos responsables tanto de los daños que sufran los niños como de los que los niños causen a terceros. Y cuando digo que tenemos la misma responsabilidad que los padres, bueno, es que además el concepto de diligencia de un buen padre de familia, ahora lo veremos, es un concepto que utiliza la propia normativa, ¿vale? El Código Civil.
nos equiparan el tiempo que estamos al cargo de los niños, tenemos la misma responsabilidad que los padres cuando están en casa, ¿vale? ¿De qué tipo puede ser la responsabilidad que asumáis como monitores? Pues de 3 tipos, ¿vale? De civil, penal y ético-profesional. ¿Vale? Ético-profesional es que tenéis que conocer las normas de funcionamiento de vuestra organización y de lo que implica el papel que tenéis como monitores, las obligaciones que tenéis y cuál es vuestro papel como monitores. La responsabilidad civil viene recogida en el Código Civil y en definitiva se trata de la responsabilidad que tenemos por los actos que hacemos y que causan daños a otros, ¿vale? Daños materiales a otros. La responsabilidad penal sería la que tenemos por los actos que hacemos, son actos personales, cuando estos actos son delitos o faltas que vengan así definidos en el Código Penal, ¿vale? Solamente define delitos o faltas el Código Penal. Cuando cometemos una de esas acciones que están definidas como delito o falta, estamos incurriendo en una responsabilidad penal. La primera sería la responsabilidad civil, ¿vale? Primera responsabilidad que podéis tener como monitores y la más frecuente es la responsabilidad civil. Aparece regulada, como os digo, en el Código Civil y se trata de que por vuestra acción o por vuestra no acción, cuando tenéis que actuar, causéis un daño material o moral a otra persona, ¿vale? O en otras cosas. Responde quien por acción o omisión causa el daño, pero hay 2 tipos de respondéis no solo por los daños que causáis vosotros, sino también por los que causan los niños, que están a vuestro cargo, como os he dicho antes, el tiempo de la actividad, el tiempo del campamento, ¿vale? Porque están a vuestro cargo. Entonces, si un niño tira una piedra, rompe un cristal en el pueblo que estabais de paso de un comercio, de una tienda, si rompe el cristal hay que indemnizar ese daño, hay que resarcirlo, ¿vale? ¿Quién responde en nuestra organización? Responde por responsabilidad civil, responde el monitor, que es el que está inmediatamente con los niños y en el caso de que lo esté, pero hay una responsabilidad también del coordinador, ¿vale? Del director, que luego veré en la segunda parte y veremos en la segunda parte con los directores. Incluso hay una responsabilidad subsidiaria de la propia entidad cuando no se ha planificado adecuadamente la actividad, ¿vale? ¿Cuándo respondemos? ¿Cuándo hay una responsabilidad? ¿Cuándo hay responsabilidad civil? Pues cuando estamos de campamento o de acampada o estamos de ruta con los chavales y se produce un daño a un tercero. O los niños sufren un daño, sufren una lesión o sufren un daño ellos mismos. ¿Cuándo no sois responsables? Cuando hayáis actuado con la diligencia, dice el Código Civil, de un buen padre de familia, ¿vale? Cuando hayáis tomado todas las precauciones necesarias, se hayan hecho las cosas bien. Si las cosas se han hecho bien, no hay que temer por responsabilidad porque hay sucesos que escapan de nuestra capacidad de maniobra. Entonces, cuando se demuestra que se ha actuado con la diligencia de un buen padre de familia, pues se puede o moderar la responsabilidad y quedaría pues reducida la cuantía de lo que nos obligan a indemnizar o quedaríamos exentos de responsabilidad, quedaríamos libres de responsabilidad, ¿vale? ¿Cómo se responde? La responsabilidad civil siempre es con una indemnización, ¿vale? Indemnización puede ser económica o se puede resarcir de otra manera, pero se traduce normalmente en una indemnización de daños y perjuicios, ¿vale? Para que haya esa responsabilidad tiene que haber un comportamiento vuestro que ocasiona el daño, ya sea porque se hace algo, como tirar la piedra y romper el cristal, ya porque no se hace, porque no se toman precauciones debidas habiendo debido tomarse. Debe acreditarse ese daño y debe quedar acreditado y constado que ha habido un daño real. Si se tira la piedra pero no se rompe el cristal, no hay un daño real, con lo cual, aunque haya un comportamiento dañoso, no hay un daño efectivo, no hay nada que indemnizar, ¿vale? Ese daño puede ser físico, patrimonial, físico a una persona, patrimonial a las cosas o moral, ¿vale? Y tiene que haber una relación entre vuestra acción o omisión, lo que no hacéis o lo que hacéis mal, con el resultado, con el daño que se produce finalmente, ¿vale?
Tiene que haber culpa por vuestra parte. Este es un concepto jurídico, bueno, quiere decir que no habéis adoptado toda la diligencia necesaria, no habéis planificado, no habéis hecho ese reconocimiento del terreno que decía Marta, no hemos tenido en cuenta las condiciones climatológicas, no hemos tenido en cuenta la edad, que también lo decíais otro, la edad de los chavales, no hemos visto la adecuación de la actividad a la edad de los niños que estamos moviendo. Y dentro del concepto de culpa, que es necesario, porque si no hay culpa, no hay responsabilidad. Si todo estaba bien planificado, era correcta la actividad, lo hemos hecho con todos los medios de prevención adecuados y se produce un resultado dañoso, posiblemente no seamos responsables de él. Dentro de este concepto de culpa está el concepto de impericia, que me parece muy importante porque se trata de causar un daño porque no se tienen los conocimientos necesarios, ¿vale? Para el ejercicio de esa actividad, de esa profesión, arte o oficio que os pone la diapositiva, ¿vale? No podemos alegar que no conocíamos, tenemos la responsabilidad de conocer, de saber qué debemos hacer antes de mover niños o chavales. Tenemos que saber pues si tenemos que tener un teléfono, si tenemos que tener un coche, ahora veremos, ¿vale? ¿Qué hace falta? Si tenemos que tener un programa, si tenemos que tener 10 monitores, si tenemos que tener uno. Todo eso no podemos alegar que lo desconocíamos, por eso es esencial la formación, ¿vale? Y la impericia es una forma de culpa, el no tener conocimiento debiendo tenerlo nos convierte en responsables del resultado. Y luego está evidentemente el dolo, que simplemente es hacer, esto lo excluyo, lo comento para que lo sepáis, pero doy por hecho que ninguno de vosotros va a producir un resultado de daño queriendo, ¿no? El dolo es eso, el dolo es causar un daño intencionadamente, se actúa con conocimiento de los resultados, o se quiere el resultado, o se actúa con conocimiento de que puede producirse y se asume. Bueno, pues si se produjo, entonces es dolo y es más grave obviamente, o las dos cosas, o se conocen y se quieren los resultados. Esto es más grave evidentemente que la culpa siempre. Puede darse también que las circunstancias, no siempre la culpa o la responsabilidad es de una persona, de un monitor. A veces concurre la culpa del niño, del pionero, del novato. O sea, hay veces que se concurre la falta de previsión del monitor y la actuación del niño. También puede ser que haya una culpa concurrente de otras entidades. Nosotros organizamos dentro de un campamento, por ejemplo, una actividad con otra empresa, se la contratamos a otra empresa, barranquismo, por ejemplo, y la empresa a la que contratamos pues no cumple alguna de las normas, alguna de las medidas de seguridad, se produce un daño, pues habría una concurrencia de culpas posiblemente, ¿vale? Y luego también, pues os comento aquí en esta pantalla que, bueno, hay veces que aunque se produzca un resultado dañoso, no hay relación causa-efecto que es necesaria porque se rompe, bien porque hay fuerza mayor, pues un acontecimiento catastrófico, un caso fortuito que es algún acontecimiento simplemente que no hemos podido prever, algo que no se ha podido prever con una diligencia razonable, o el hecho de un tercero. Entra un ladrón en un campamento y roba material de un niño. Bueno, pues hay un resultado dañoso para el niño, pero interviene un tercero, no es responsabilidad del monitor, ¿vale? Ahí hay la interrupción del nexo causal, con lo cual no habría responsabilidad. Pero fuera de esos casos, cualquier daño que se produzca, ojo, porque nos van a exigir responsabilidad y vamos a tener que pues que tener claro que hemos observado la diligencia necesaria y que teníamos todo atado, al menos intentado atar. Como os he dicho, la responsabilidad civil se traduce en que tenemos la obligación de indemnizar el daño que hemos causado. Tenemos que indemnizar ese daño que hemos causado y esto a veces son indemnizaciones muy altas, ¿vale? A veces es mucho dinero. Entonces, para evitar ese daño que se ocasiona a los monitores o a los grupos o a las entidades, bueno, pues está la contratación del seguro de responsabilidad civil, que cubriría esa indemnización que hay que satisfacer en el caso de que se produzca un daño, ¿vale? ¿Qué sucede con los seguros de responsabilidad civil? Bueno, en primer lugar os digo que son obligatorios, aquí entiendo, porque muchas de las cuestiones que os voy contando, las comentaba antes con Carlos, las voy extrayendo de un sitio y de otro porque
no están recogidas así tal cual en un único documento. Entonces, bueno, entiendo que es obligatorio ese seguro de responsabilidad civil aquí en Extremadura. Y lo que sí que tenéis que tener muy en cuenta es que ese seguro cubre hasta un importe determinado y cubre solamente, tiene unas determinadas coberturas, es decir, cubre unos determinados siniestros y otros no, con lo cual tenemos que tener muy claro qué cubre nuestro seguro a la hora de abordar una actividad, hasta qué importe cubre y qué hechos y qué siniestros cubre y cuáles no, porque muchas veces os pasará en otros ámbitos, cuando vas a tirar del seguro resulta que lo que te ha pasado a ti concretamente es lo único que no cubre. Y eso puede pasar, ¿vale? Eso puede suceder. Tenemos que tener claro cuál es el importe y qué cubre. No cubre en ningún caso el seguro de responsabilidad civil, en ningún caso cubre siniestros que se producen por actos voluntarios del asegurado, ¿vale? Y cuando hablamos de actos voluntarios, también estamos incluyendo los actos que se ocasionan por falta de previsión, porque no se tienen las precauciones debidas, porque hay una imprudencia, ¿vale? Aunque no haya intención de causar el daño. Ya os he dicho antes, culpa, hay una imprudencia, hay una falta de previsión, en el dolo hay intención de que haya un daño, pero el dolo es una cosa excepcional, es raro que un monitor quiera causar un daño. Lo normal, y de lo que estamos hablando en el 90 y mucho % de los casos, es de culpa, ¿vale? Y cuando hablamos de culpa, hablamos de falta de previsión o de falta de precauciones o imprudencia, ¿vale? Y eso sí puede sucedernos si no estamos atentos, ¿vale? Y luego de los que se producen porque hay una voluntad de hacer daño tampoco los cubre el seguro, tampoco cubre ni la responsabilidad penal ni la profesional, ¿vale? La responsabilidad penal no se traduce, aunque puede ser multa, pero no se traduce en una indemnización, ahora la veremos. Pues sigo con la responsabilidad penal. No sé si queréis comentar algo de la responsabilidad civil, que es lo que hemos visto hasta ahora. Si tenéis alguna cosa que queráis comentar, algo que no haya quedado claro. Carlos, no tengo el reloj delante. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos razonablemente mal. Dime qué hora es. Son 1:35. Vale, perfecto. Simplemente recordar o refrescar la memoria para aquellos que todavía no han ejercido como monitores o se están preparando. La responsabilidad civil, antes de que hables de la penal, ¿la responsabilidad civil también lleva aparejadas penas de cárcel? No, nadie habla. Lo has consultado al tendido, ¿no? No, te lo decía a ti para recalcarlo y reforzarlo. No, la responsabilidad civil no, ¿vale? La responsabilidad civil en ningún caso lleva penas privativas de libertad asociada, no lleva pena de cárcel, en ningún caso. Se traduce en una indemnización. Tenemos que pagar el daño resarcir el daño que hemos hecho, se cuantifica ese daño. Incluso los daños morales se cuantifican, los daños patrimoniales, los daños personales, todo se cuantifica. Y se cuantifican no solo los daños de presente, sino también, pues en el caso de unas lesiones, las secuelas, en fin, es complejo, ¿vale? Pero la responsabilidad civil en ningún caso lleva una pena privativa de libertad asociada, no lleva cárcel. La responsabilidad penal sí, ¿vale? Y en la responsabilidad penal no podemos hablar de responsabilidad de acto propio o por acto ajeno, no, la responsabilidad penal es personal, es por acto propio, es por vuestros actos. En ese sentido, pues también tranquilidad, ¿no? Porque es más grave. Los actos que están definidos como delitos o faltas son actos más graves, de una mayor gravedad y reprobables y más graves hasta el punto que se tipifican en el Código Penal como digo, delitos en el caso más grave y faltas si son más leves. ¿Qué conllevan? Pues ahora lo veremos, pero vamos, penas privativas de libertad, penas privativas de derecho y multas asociadas a esos delitos. Os he puesto en la diapositiva que tenéis en pantalla, os he puesto los principales delitos que en el ámbito nuestro del ocio y el tiempo libre se pueden plantear: el delito de lesiones, la muerte y los delitos contra la libertad sexual, ¿vale? En este sentido, de estos últimos delitos, delito contra la libertad sexual, abuso y acoso sexual, que aparecen tipificados en el Código Penal, pues
es un tema muy delicado, pero es un tema que se puede plantear en cualquier actividad en la que hay adultos y niños y que hay que tener presente. Y en este sentido, pues la Federación de Scout Católico de Extremadura ha dado un paso adelante súper importante. Yo la verdad no lo sabía. Carlos me lo ha comentado antes de empezar la presentación y me parece pues que ha sido una iniciativa y que es un logro importantísimo el aprobar el documento de principios generales para la protección de menores, en el que se establecen una serie de pautas se establecen una serie de... Voy a cambiar de pantalla porque hay uno que le pasa lo que me ha pasado a mí toda la vida, que se ríe todo el rato, Rodrigo, que me ha pasado a mí toda la vida y me está desconcentrando. Rodrigo, no pasa nada. Como digo, el documento de principios generales para la protección de menores de esto, pues es un documento que me parece que es pues eso, un logro tremendo y un avance, porque establece una serie de medidas y de pautas a seguir siempre en relación con este tema de la libertad sexual, ¿no? Y de la protección del menor en este sentido. Y bueno, lo poco que he podido ver me han parecido medidas muy adecuadas y que además rompen con dinámicas que a lo mejor sí que no eran las más adecuadas cuando nosotros éramos niños y íbamos a actividades, a campamentos scout. A lo mejor, pues yo qué sé, el hecho que comentaba con Carlos, ¿no? De tenernos que luchar todos y todos en una lucha comunitaria, pues seguro que había niños muy desinhibidos y que eran poco pudorosos y a lo mejor otros pues que éramos más pudorosos. Y todo esto está ya recogido como un manual de buenas prácticas, entiendo, en este sentido, y que me parece esencial, ¿vale? Que lo conozcáis, que lo leáis y que sepáis que pues la protección que supone para los niños y para los menores que haya este tipo de medidas, que se adopten este tipo de medidas en cualquier organización. Teniendo en cuenta además que la integridad del menor es un bien jurídicamente protegido, ¿vale? Todas las penas del Código Penal se ven agravadas, las penas que tengan que ver con la protección de menores se ven agravadas siempre que está en juego la integridad del menor. Bueno, pues nada, la responsabilidad son requisitos para que hablemos de responsabilidad penal vuestra como monitores, que haya una intención de causar un delito, de cometer el delito, o que haya imprudencia, que es lo mismo que comentábamos antes, ¿vale? Que es cuando actuamos de forma distinta a como teníamos que haber, a como era exigible que hubiéramos actuado, ¿vale? Puede haber una imprudencia inconsciente en el que el monitor reconoce el peligro, pero confía en que no se va a producir. Si tú reconoces el peligro, lo que tienes que hacer es no hacer esa acción, ¿vale? O sea, si tú crees que una actividad es peligrosa y no la tienes controlada, no debe llevarse a cabo. Y luego está la imprudencia inconsciente o sin previsión, ¿vale? No se quiere el resultado dañoso, ni siquiera se prevé la posibilidad de que ocurra, pero finalmente sucede, ¿vale? ¿Cómo se responde? Si hablamos de responsabilidad penal, que yo espero que no estéis nunca incursos en una situación de estas, que nunca tengáis una situación de estas, ¿vale? Y que esto solamente quede en este curso de formación para que lo conozcáis, pero sí que es cierto que son responsabilidades personales y se responde con pena privativa de libertad, ¿vale? Con la cárcel, vamos. Penas privativas de derechos y multas. Sí que hay una responsabilidad civil asociada a la responsabilidad penal, sí que os lo digo que cuando hay... a veces se tiene que responder con indemnización por delitos cometidos, ¿vale? Pero bueno, lo que decía Carlos y lo que le preocupaba a Carlos que os quedase claro es que lo normal es que si hay una responsabilidad sea de tipo civil y que en la responsabilidad de tipo civil no se responde con cárcel, se responde con indemnización que normalmente cubre el seguro. Eso no quita que tengamos que tener todas las medidas y todas las precauciones, ¿vale? Del mundo y hacer las cosas lo mejor que sepamos. Y ahora dejo de hablar y os planteo el siguiente ejercicio para hacer por patrullas, ¿vale? Es una noticia de prensa y bueno, y se trata de que veáis y analicéis la situación que se produce y las posibles responsabilidades y qué creéis que ha pasado y qué va a pasar con
esta cuestión que se plantea en la noticia, ¿vale? Hola, hola otra vez. ¿Qué tal os ha resultado fácil de enfocar? Para No sé, nada. Carlos, cómo quieres que lo hagamos y que nos planteen cómo lo han visto o Sí, por patrullas uno. una intervención de medio minuto por patrulla. Bueno, pues empezamos por la patrulla que digas, Carlos, yo no me sé los nombres. Sí, vamos a ver, Delfín, alguien de la patrulla de Delfines, simplemente 2 ideas rápidas. Bien. Todo a la vez, ¿no, por favor? Clara, por favor. Pues el caso es uno como lo que ha planteado antes Laura y no sé, yo en esa situación yo creo que tampoco me habría dado cuenta como monitora, pero ahora al darlo aquí más o menos sí que estaría más atenta y yo no era consciente de los casos anteriores que habían pasado. Desiree. Nosotros igual, o sea, no hemos dicho que sea culpa como tal ni de los monitores que diga, ya que por ejemplo dice que el niño tenía elevado sobrepeso, pero los monitores no tenían esa idea, incluso tampoco los padres, no pone que los padres tampoco la tuvieran. Así que puede ser un factor que influyera en eso. Sí. Marta Fernández, patrulla Alondra. Sí, bueno, dentro de lo que hemos estado hablando es cierto que coincidimos con el resto del grupo en que puede ser que no fuese totalmente culpa de los monitores, ya que, bueno, no tenía... Bueno, hemos destacado el hecho de que pone coma diabético, pero no se habla de que los monitores tuviesen constancia de eso, por lo tanto, creemos que no, en todo caso sería civil, pero hasta ahí. Muy bien, y por último, Rebeca Asturcón. Bien, uno de los aspectos importantes que se destacan es que no hay conciencia de enfermedad si es que estamos hablando de que había una diabetes, que sí hay sobrepeso, pero que no hay conciencia. Y una de las responsabilidades de los padres en el momento de la inscripción, tanto de los padres como de los responsables, es dejar por escrito pues la condición de salud del niño. Y entonces en el campamento, si no hay conciencia de esta enfermedad, pues obviamente el niño regresó agotado, pero también se destaca que a partir de la merienda fue que se desata todo esto. Entonces no sabemos si era una enfermedad que no se había detectado. En todo caso, no creo que sea responsabilidad de los monitores. Gracias a todos. Vale, es lo que hemos dicho, no siempre que hay un resultado lesivo para un niño hay una responsabilidad de los monitores. De los 2 casos que hemos planteado, en uno sí la había y una condena y en el otro no, ¿vale? Carlos, en este caso parece Este es un caso real que sucedió hace 2 años en un campamento en la provincia de Cáceres. El niño llegó a casa totalmente desnutrido, totalmente cansado, agotado, y el niño, claro, era un niño gordito, muy gordito, y ya sabéis cuál es la disciplina scout en un campamento, que no se comen chuches, no se comen pasteles, no se comen dulces, y el niño lo que tenía era un déficit calórico, precisamente por comer bien. El niño no había cursado con fiebre y claro, ¿qué pasó? Pues que el niño estaba agotado porque se le había cambiado vamos a decirlo así, la disciplina o la rutina alimenticia, en este caso la indisciplina que tenía en su casa. Cuando llega, lo primero que hacen los padres, ¿qué creéis que fue? Atiborrarlo a pasteles, tartas, con lo cual hubo vamos a llamarlo un gap, una sobredosis de calorías y el niño tuvo que ser trasladado a la Infanta Cristina de Badajoz en una situación terrible, ¿no? Bueno, al final se solucionó, pero como bien ha dicho la patrulla Asturcón,
no había habido información por parte de los padres en la hoja médica, no se había informado, los monitores habían hecho lo que se hace con un niño que está deshidratado, pues darle suero y tenerlo a la sombra durante toda la actividad, etcétera, ¿no? Lo único falso es el campamento. No fue un campamento scout, fue un campamento del grupo de nuestro conciliario y la foto, pues la foto es de un monitor de un grupo scout, ¿eh? Tampoco obedece a la realidad. Así que se cursó con final feliz para todos. Y con final feliz va a terminar, Laura, la sesión de hoy. Sí. Bueno, antes del final feliz, pedidos disculpas porque no vengo uniformada y me hubiera gustado estar uniformada como estáis vosotros con mi pañoleta. Por circunstancias no he podido. Y vamos a acabar con un vídeo que me ha encantado, no sé si lo conoceréis, pero detrás de lo que hacemos, detrás de lo que hacéis como monitores de Scout está esto, ¿vale? Y por eso yo creo que merece la pena. Terminamos. Laura, muchísimas gracias. Vamos a terminar dando un aplauso a Laura, aunque sea virtual, con el Zoom. Muchas gracias a todos y damos los gritos de patrulla, que ya son las 8. Delfines. Abrimos los micros, todos. 1, 2, 3. Seguimos, Alondras. Alondra. Sí, Lori. Chinchillas. Chinchilla. Chin. Chin. Patrullas Turcón. Trabajamos. Hasta mañana.